7:46 en toda la República Argentina. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitó Ucrania y fue recibido por el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky. Durante el encuentro, Blinken afirmó que la nueva ayuda militar aprobada por Washington el mes pasado ha empezado a llegar a Ucrania. Todo esto sucede mientras que en Rusia un segundo alto cargo del Ministerio de Defensa fue detenido acusado de soborno. De todo esto vamos a hablar con el profesor Bruno Tondini, analista internacional. Bruno, buen día. Carolina te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Carolina, a vos, a todos los televidentes y oyentes de Radio María. Y bueno, como bien señalabas recién, bueno, se está, digamos, caldeando un poco la situación allí en Ucrania. Siempre abordamos el tema, pero bueno, se acercan momentos decisivos. Hay varias noticias importantes, varias situaciones importantes, todas encadenadas. Y bueno, de eso vamos a hablar, fundamentalmente de la visita del secretario de Estado Anthony Blinken y de esta situación de movimientos en el gabinete ruso, fruto justamente de la búsqueda de lograr alguna decisión allí en Ucrania. Sabemos que estas visitas no son, podríamos decir, en vano y seguramente tienen algún movimiento en esta situación bélica entre Ucrania y Rusia. Digo, la visita del secretario de Estado de Estados Unidos. Tal cual, la situación o la presencia de Anthony Blinken no está, digamos, alejada de lo que está pasando. O sea, Rusia ha tomado la decisión de iniciar una nueva ofensiva, tratando de dispersar lo más posible al ejército ucraniano. Sí, hay que recordar que son más de 1.000 kilómetros prácticamente de frentes de combate, ¿sí? No son, digamos, zonas sectorizadas, ¿sí? Sino que ha extendido esto incluso al norte, al noroeste, a la ciudad de Volchansk, que, bueno, en definitiva, eso ha provocado también que el ejército ucraniano haya tenido que dividirse, que es lo que le está faltando en este momento, o sea, personal, le está faltando municiones, que llamémosle así arcaicamente, municiones, y Blinken justamente se presentó porque, bueno, Zelensky estaba muy nervioso ya porque, bueno, tiene un movimiento de pinzas desde el norte, desde el noroeste, crece, digamos, el avance en las regiones que ya estaban, digamos, en combate, y bueno, Blinken fue un poco a tranquilizarlo a Zelensky, diciéndole que de ese famoso paquete aprobado recientemente de 66 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, ya iban a llegar. Y bueno, y tiramos como novedad que, bueno, ya se están usando, ¿sí? Ya los primeros 2.000 millones ya llegaron. ¿En qué llegaron? No solamente en armas de defensa, sistemas Patriot, que nosotros lamentablemente conocemos por haber sido antecedentes de lo que se usaron en época de Malvinas y que se han utilizado también en las dos batallas de Medio Oriente. Sí, se han llegado misiles tácticos del ejército. Y qué bueno, eso provocó una ofensiva de Ucrania sobre el puerto de Sebastopol y bueno, los rusos no están señalando sus bajas, pero aparentemente eso también ha generado un cambio en la situación militar en la actualidad de la guerra en Ucrania. Claro, todo esto va a tener un efecto en el frente, ¿no? De batalla seguramente. Sí, sí, sin duda, ya digo, sí, digamos, el avance por el noroeste ha sido muy importante, sí, ha sido, digamos, contenido en las últimas horas por el ejército de Ucrania, pero tal vez lo que se está desarrollando es primero una actitud, como bien señalaste vos, con los reacomodamientos en el gabinete ruso de la búsqueda definitiva de alguna solución en lo que es lo militar, pero también hay una cuestión bastante importante de la economía, porque obviamente el que ha sido designado en el cargo había sido asesor económico de Putin. Sí, Sí. por lo tanto, aquí la discusión, tal vez la guerra está tomando no solamente un perfil definitorio en lo militar, sino también en lo económico. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, Putin también visitó a Xi Jinping. Así también hay una cuestión de discusión económica, porque antes, como hablábamos la semana pasada, visitó Blinken China también. Entonces, ahí hay una guerra económica en ciernes.
¿sí? Y viendo a ver cómo se acomodan los melones, digamos, en el carro. Aparentemente, por eso Rusia está tratando de lograr una victoria militar que lo consolide en la región, porque China se está, digamos, en definitiva, en el intercambio comercial. No digo que la está desangrando, pero está aprovechando claramente la oportunidad. Estados Unidos en la visita a China le pidió que no se aprovechara tanto esa oportunidad y a nivel de números, los 2 últimos meses, parece ser que China le está comprando mucho menos a Rusia. Por Claro. lo tanto, esa lucha económica, que es la que no se ve, es la que tenemos que tener presente. Un juego de ajedrez, podríamos decir, si te parece. Además que Putin comenzó su quinto mandato, ¿es así? Exactamente, en ese quinto mandato lo que hizo fue remover a un poco al artífice de la invasión de Ucrania, paradójicamente, que fue Sergei Shogun, ¿sí? Que era un poco el ministro a cargo de la defensa, lo reemplazó justamente Andrei Belousov, que es justamente ese asesor económico del que hablamos, y en estas últimas horas también arrestaron al principal asesor del exministro, o sea, ahí hay un cambio ahí de microgestión, se llamaría, de equipos, Sí. ¿sí? Yuri Nursenov, que bueno, en definitiva, aquí la cuestión tiene que ver con, vuelvo a decirlo, va más allá porque, digamos, la idea de sostener el avance en Ucrania es una decisión, como bien señalaba el principal asesor presidencial en materia de seguridad, sí, también señaló esto de que si bien no se omite ninguna opinión sobre esta cuestión, concretamente Jake Sullivan, dice, Ujú. bueno, en definitiva que hay una sola persona oscura que toma decisiones sobre Ucrania, que es Vladimir Putin. Situación compleja que ya hace más de un año, ¿no? Que están con esta condición bélica en esa zona, ¿no? Sí, un poco también en esto podríamos usar lo que señala, sí, o se señala por allí en OTAN, que digamos el principal delegado del Comité de Defensa, sí, que dice que decía que en realidad iba a ser una guerra de 3 días y ya estamos en los 813, digamos, Claro, entre la claro. otra. ¿Sí? Bueno, aquí la cuestión es que, bueno, se está jugando, como decíamos, dos partidos. El partido, digamos, en el campo de batalla, en el field del fútbol, pero que diríamos así los viejos cronistas deportivos, y después por el otro lado lo que es el escritorio, que es la guerra esta desde el punto de vista económico, que creo que tal vez esa visita de Blinken en China fue mucho más importante de lo que los analistas internacionales pensábamos. Sí, sin ninguna duda está pidiendo una mayor neutralidad de China, que no solamente compra materias primas mucho más baratas con la situación que vive Rusia en este momento, sino que además la intercambia por tecnología militar, nanotecnología y demás, ¿sí? Que utiliza Rusia porque realmente los armamentos que tienen son de una generación anterior, o sea, están preparadas para la lucha contra ejércitos, digamos, mucho más grandes, Sí. con armas tácticas de largo alcance y no con una especie de pseudo guerra de guerrilla que es la que se plantea en Ucrania. Y además, como frutillita del postre, han aparecido combatientes del grupo Wagner, que todos sabemos la muerte de su líder, allí lo hemos hablado, Pichesky, en algún momento lo habríamos señalado aquí en las alocuciones que tenemos, que parece que se han dado vuelta y quieren acercarse a pelear con Ucrania. O sea, bueno, es un combo bastante complicado de entender, pero en definitiva que lo único que está generando es mayor cantidad de muertes y un reclamo internacional, ¿sí? Por un lado, para tratar de cerrar la cuestión, y por el otro lado, como bien ha señalado, y ustedes lo mencionaban, el Santo Padre, ¿sí? En su alocución del domingo, Sí. ¿sí? Tratar de pedir de una vez por todas que se haga un intercambio serio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, teniendo en cuenta la cuestión de los niños, ¿no? Y las niñas que han sido en su momento secuestrados y que su paradero tal vez no está hoy como el de otro conflicto, como el de Israel y Gaza, Ujú. pero que la comunidad internacional tendría que poner un poquito más de acento porque son varias decenas de niños que están en una situación desconocida y que han sido separados de sus familias.
Bruno, bueno, momentos difíciles para toda esta región y que parece no tener solución. Así que bueno, te agradecemos por ayudarnos a seguir entendiendo un poco esta situación que se vive allí entre Ucrania y Rusia. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes y a tener presente que, bueno, si bien hablamos de Ucrania, también podríamos emparentar esto con una última noticia, que es que en realidad debe tomarse mucho más en serio esto de que se pueda globalizar la cuestión, fundamentalmente porque se llega a un momento decisivo en el combate en tierra, pero además porque la lucha por los recursos naturales es cada vez más importante y no hay que olvidarse de esta última noticia de el descubrimiento en territorio reclamado por la Argentina como de su soberanía en la Antártida por Rusia, ¿sí? De haber encontrado petróleo, ¿sí? Al estilo, digamos, que supera largamente incluso lo que nosotros conocemos por Vaca Muerta y demás. Y dejamos como semblante en esta última noticia que cualquier afectación justamente de ese ámbito que es la Antártida puede llegar a generar un descalabro casi semejante al de una guerra nuclear. Así que hay que tener mucho cuidado con que todo esto, no solamente la guerra que se ve, ¿sí? La de las muertes fruto de una bala, sino también la del escritorio, como decíamos recién, pueda llegar a generar una situación que pueda afectar a la vida humana. Así que acompañamos los rezos del Santo Padre, acompañamos la visibilización de estos aspectos que hacen a los menores, a los niños, no son tenidos en cuenta en una guerra y que son los que, porque son las futuras generaciones, donde tal vez el odio pueda anidar. ¿Sí? Así que un fuerte abrazo a todos y a dedicar un rezo, una oración y una reflexión a aquellos que nos siguen desde otros cultos, porque la situación es realmente complicada. Bruno, muchísimas gracias por esta comunicación y reencontraremos seguramente la semana próxima. Muchas gracias, que tengas buen día. Muchísimas gracias a vos, un fuerte abrazo a todos los televidentes, oyentes y bueno, será hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Muchas gracias. Estuvimos en diálogo con el profesor Bruno Tondini, analista internacional, sobre la situación que se vive entre Ucrania y Rusia. De esta forma llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, mañana con toda la información, como siempre, a las 7:30. Quédese aquí en Radio María, ya llega la catequesis. Muchas gracias, hasta mañana. Este fue el espacio informativo de Radio María, para comenzar el día con un punto de vista.